Gracias por nuevamente conectarse, Norlady y Montserrat. Vamos con lo que les comentaba sobre esta parte. Déjenme hacer un movimiento aquí. Este, bien, vamos a empezar con la temática de la docencia. ¿Alguien tiene alguna idea qué es la docencia? Norlady, Montserrat, ¿alguna idea de la docencia? Para ustedes, ¿qué sería esta cuestión de la docencia? Bien, si ahorita no tienen alguna noción de lo que es la docencia, ahorita les vamos a dar los elementos básicos de lo que es la docencia. Pues bueno, como definición, yo Eh, pienso que es enseñar lo que ya que sí es un elemento muy importante el que acabas de... sabemos con bases metodológicas para que pueda ser transmitido el conocimiento. Muy bien, muy buena concepción, Norlady, sobre lo que nos acabas de comentar sobre lo que es para ti esta cuestión de la docencia. Déjenme activar la presentación para que se pueda visualizar en toda la pantalla. Bien, ya se está visualizando la pantalla. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya haciendo un acercamiento a la docencia, aquí, y como parte de la introducción, la docencia es un proceso nuevamente intencional de mediación pedagógica mediante el cual el educador va a planificar y a facilitar el conocimiento y va a haber otra etapa de evaluación donde se van a tomar en cuenta los procesos que se llevaron a cabo dentro del aprendizaje para los estudiantes, para que estos vayan construyendo sus conocimientos, sus habilidades y actitudes, para que esto sirva cuando ellos lo lleguen a utilizar. Y es muy parecido a lo que nos dijo Lady. Como bien lo sabemos, el proceso educativo tiene una intencionalidad, la docencia también por consecuencia, porque hay una cuestión pedagógica, un modelo o un paradigma pedagógico que va a permitir tomarlo en cuenta para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser el modelo pedagógico tradicional, constructivista, por descubrimiento, por caso, por proyecto, y por lo tanto lo que estoy comentando ya está planificado para que el maestro a través de las clases facilite el aprendizaje del alumno y posteriormente lo evalúe dependiendo los cortes de evaluación para que esto le ayude al estudiante a ir adquiriendo y construyendo como a través de un andamiaje el conocimiento y las habilidades que se requieren desarrollar y también estas cuestiones de actitudes. Vean ustedes cómo esta cuestión de la docencia no únicamente es ir a dar clases, sino hay todo un, este,
respaldo pedagógico. Hay todo un respaldo donde se tiene que planificar para facilitar el proceso. Como les mencionaba antes en las clases anteriores, la planificación nos da la pauta de que no podemos nosotros llegar a inventar o sacarnos de la chistera algún tema o hablar de nuestra vida personal, familiar o profesional, sino ya hay una planificación donde nos tenemos que basar para que se aprendan los conocimientos, el alumno los haga suyos, le permite desarrollar las habilidades, los conocimientos y algo importante que recalco aquí, la actitud. Este, eh, mm, en el sector salud como en el sector educativo y en otras carreras, en otras áreas del conocimiento, a veces olvidamos que nosotros estamos para servir y en ocasiones tenemos una actitud negativa, como si el paciente y como si el alumno ya supiese todo y nosotros únicamente vamos guiando. Y a veces cuando no alcanzan a cubrir, por ejemplo, las, eh, las cifras de glucosa o de presión, pues nos enojamos y pensamos que el paciente pues tiene la culpa porque no se cuida. A veces desconocemos cuál es su vida y cuál es su forma de subsistir y únicamente a veces podemos tener algún prejuicio y a veces no entendemos todo lo que conlleva este, eh, lo que hace el paciente. Entonces, la docencia nos permite reflexionar sobre este acto cuando se encuentra el paciente en la silla. Ahí podemos entablar un pequeño diálogo para empezar a crear un puente de comunicación para poder ir viendo algunos aspectos que nos pueden dar información y eso nos va a ayudar a comunicar mejor la información para el paciente. Bien, como lo mencionaba, esta actividad de la docencia, hay una planificación, hay una secuencia didáctica y lo podemos ver como lo vimos en la materia de planes y programas. Se definen los objetivos, los contenidos y los métodos. Aquí nada es espontáneo, nada es por casualidad, sino todo está basada en una planificación. Tal día tenemos que ver tal contenido con tal subtemas porque lo marca el plan y programa. Y los objetivos de aprendizaje, los objetivos son de suma importancia porque esto nos permite guiar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, el contenido lo tenemos que abordar desde el principio hasta el final, sin saltarnos algunos contenidos. Pero aquí en esta parte también hay una libertad de cátedra. Nosotros podemos ver qué contenidos pueden ser mejores para explicar alguna cuestión. Entonces, a través de nuestra libertad de cátedra, nosotros podemos ir eligiendo qué libros, qué lecturas, qué tipo de contenidos pueden ser más pertinentes, a pesar que se encuentren dentro de la planificación. Pero tenemos que hacer uso de la comunicación con la parte directiva o administrativa para decirles hasta cierto punto que tal contenido no lo vamos a abordar porque puede estar ya obsoleto o porque ya puede estar desfasado y que lo que voy a incluir ya es más actual, que ya hay nuevos procedimientos, nuevas técnicas para llevar a cabo dichas actividades. Entonces, aquí ya voy tomando decisiones en relación a mi planificación, pero no puedo estarme basando en cosas que no vienen dentro de la secuencia didáctica para salirme de, de lo que estoy trabajando porque hoy no preparé mi clase. En este sentido, también viene la docencia, involucra mucho esta cuestión de la interacción. Establecemos nosotros un diálogo activo y hasta cierto punto tenemos que ir adaptando a las necesidades del grupo. La interacción va a permitir ver cómo
es la dinámica, cómo es la atmósfera dentro de lo que es el aula y también dentro de lo que es nuestro diario quehacer en la clínica o en el hospital. Nosotros podemos ver si el paciente viene un poco estresado o si tiene algún problema, por muy este, pequeño que sea, pues llega a alterar algunas situaciones de su salud. Entonces, esta interacción, pues, es de suma importancia porque permite establecer un puente de comunicación que debe de ser activo, no únicamente debe de ser de una sola parte, sino tiene que ser tanto del emisor como del receptor, y después el receptor se vuelve emisor, y así sucesivamente permite establecer consensos, permite establecer diálogos, empatía, entender de que todos los grupos no son iguales, de que todas las personas no están bajo las mismas circunstancias, quizás otros tengan mejores situaciones que le permitan hacer las actividades. Hay quienes a lo mejor ni siquiera tienen para las copias o para el libro o para algún instrumento que se requiere y se necesita dentro de la práctica. Entonces ahí nosotros tenemos que ver alguna posibilidad de poder apoyar al, al alumno o al grupo. Dentro de esta cuestión de la docencia, como les comentaba, está la evaluación. La evaluación podríamos decir que es como una especie de monitoreo y de retroalimentación de lo que va aprendiendo el alumno de manera formativa. Esta evaluación se hace desde el inicio, en el proceso y hasta el final. Se va evaluando para la mejora continua. Nosotros, a través de la evaluación, podemos tomar decisiones de qué tema, qué tipo de material, qué tipo de lenguaje, qué tipo de interacción voy a tener con el grupo. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de aparatos reproductores, este, eh, pues, crea un poquito de controversia cuando se habla de ese tipo de temas y más en algunas escuelas. Entonces yo voy a tener que ver la manera de poder hablarlo, hacer mención de cada una de las partes, de tal manera que permita entablar este proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuando sea el momento de hacer la evaluación, pues sea de una manera objetiva y me permita llevar a cabo dicha tarea. Todo lo anterior ayuda a hacer una reflexión de la tarea diaria en cuestión de cómo es mi práctica, tanto docente como en la práctica en la clínica, en el hospital o como alumno, y eso nos lleva a la mejora continua. Entonces son algunos componentes que tiene la docencia, donde está la planificación y se pueden observar a través de los objetivos en la secuencia didáctica. También está esta cuestión de la interacción. No sé si les comenté a ustedes sobre el currículum oculto. Norlady y Montserrat, ¿recuerdan algo del currículum oculto o si les mencioné sobre de él? No, profe, yo no recuerdo que lo haya mencionado. Ok, ahorita hago mención del currículum oculto en esta parte de la interacción. Este, el currículum oficial está ya planificado, ya está dado, y es lo que se tiene que abordar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ocurren cosas que no están planeadas y que se pueden dar en la interacción que tenemos con los alumnos. Y eso se le puede llamar currículum oculto, lo que no está escrito, lo que sale de manera espontánea a través de las exposiciones, del diálogo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, las relaciones de noviazgo que se pueden crear con los alumnos. No está planificado, pero pueden surgir, y podemos ver que esto puede ser algo cotidiano. Entonces, una relación de noviazgo dentro del salón de clases se influye en la atmósfera del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando todo es alegría, amor, pues no se ve mucho influenciado en el ambiente, pero cuando si hay alguna discusión o algún problema de la pareja que pertenece al salón, eso hace que la atmósfera se sienta un poco pesada, un poco densa,
influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en ocasiones están a la defensiva. Si alguien dice algo, pueden sentirse como si fuesen, como si estuviesen siendo agredidos. Entonces, esta interacción también se da a través del currículum oculto, lo que no está escrito, lo que se vive cotidianamente en las aulas, y eso también influye muchísimo. Por ejemplo, no sé si ustedes cuando estaban en su, em, por ejemplo, en bachillerato, se llegaba un profesor con traje, de una o de otra manera, pues el profesor con traje, con corbata, o la maestra con un traje sastre, pues cambiaba un poco la dinámica, pero si vemos a un profesor con algo más casual, pues cambia también la dinámica, nos sentimos menos tensos, nos sentimos más en confianza, y esto es el currículum oculto, que también influye muchísimo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto a veces nosotros no nos damos cuenta de que podemos estar utilizando algo o llevando algo o haciendo algún ejemplo que pueda estar haciendo o modificando la conducta, la atmósfera, la relación dentro del grupo. Por ejemplo, dentro de los grupos y en todos los grupos, nos dice Michel Foucault que hay un micropoder, y el micropoder se puede dar también dentro del aula, y lo podemos ver de la siguiente manera, y es algo muy, 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 muy común. Por ejemplo, con los jefes de grupo. Dentro de los grupos, pues dentro de un grupo hay subgrupos donde muchos están buscando o peleando llegar a ser el jefe de grupo, porque les puede convenir por una o por otra razón. Y es ahí donde también se da el currículum oculto. Entonces hay muchas cosas que nosotros, sin darnos cuenta, pueden estar influenciando la actividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, o en la clínica o en el hospital. A veces cuando el paciente le hablamos con tecnicismo, pues obviamente no nos va a entender y va a llegar a bloquearse, y por lo tanto, cuando se le da el tratamiento para explicárselo y utilizamos algún término técnico, pues se crea un espacio de falta de entendimiento, y en ocasiones una manera de zafarse o de salir del apuro, pues es nada más mover la cabeza como entendiendo que sí captó todas las indicaciones que nos da el personal. Entonces, eso influye mucho en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las funciones esenciales del docente? Diseñar este, mm, cronogramas, diseñar las actividades formativas que deben de ser coherentes con las competencias que se deben de desarrollar. Por eso yo les comentaba que nada es espontáneo, nada se saca de la chistera para salir adelante, sino todo como ya está planeado, pues obviamente se debe de dar una secuencia lógica para que se desarrollen las competencias que debe de tener el alumno para cuando egrese, porque en ocasiones a veces hay profesores o maestros que no hablan nada del contenido, que en muchas ocasiones ocupan las aulas como si fuese este, un, un espacio de sala psicológica, donde únicamente hablan y hacen mención de lo que viven como si fuese una catarsis, y dejan de lado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es importante que a través de la planificación se haga el diseño de lo que se va a trabajar en las clases, para que eso permita que sea coherente, no se pierda a la secuencia del contenido o del conocimiento, como si fuese una película que tiene este, una secuencia, o la primera parte y la segunda. Si no hay un enlace de la primera con la segunda, pues nos llegamos a perder. A veces no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, y ya no entendemos lo de la película.
Y para que eso no ocurra, pues obviamente es importante que el diseño permita ser coherente, que si vimos algo de anatomía y no hemos terminado, se continúe con lo que se quedó de anatomía para continuar y eso permita la secuencia y el orden para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también viene algo muy importante dentro de las funciones esenciales del docente: crear ambientes propicios para el aprendizaje con una perspectiva de inclusión y algo muy importante, motivadora. No sé si les ha pasado a ustedes de que hay maestros que parecen o les apodan, por ejemplo, la anestesia, que tienen una forma muy monótona de hablar, sus clases son un tanto pesadas, cansadas, entonces a veces nosotros no nos damos a la tarea de crear estos ambientes propicios para el aprendizaje, porque únicamente nos centramos en el contenido y no nos centramos en todo el proceso. Y lo podemos ver cuando los alumnos, pues obviamente están hasta cierto punto desinteresados, viendo constantemente el celular, no están involucrados y mucho menos motivados, y únicamente están en el aula porque es un requisito administrativo porque se les pasa lista. Entonces, aquí hago hincapié de que no importa el grado académico que tenga el docente, no depende que sea doctor o que tenga alguna maestría o alguna especialidad, porque en ocasiones uno piensa que entre mayor grado académico tengo, menos es mi responsabilidad docente, y no es así. Tanto el grado de licenciatura hasta doctorado, tenemos que tener en cuenta de crear espacios propicios para el aprendizaje, hacer que los alumnos no falten, no porque se les va a poner la falta, sino porque es una responsabilidad. Y si llegan a perder la clase, pues no van a tener la secuencia del conocimiento, va a estar entrecortado y no van a poder desarrollar el siguiente conocimiento como el andamiaje. Y es una tarea de nosotros como docentes, esta cuestión de la motivación: hablar, motivar, guiar, orientar, tener empatía, eh, y eso permite crear ambientes propicios para el aprendizaje. No es fácil porque requiere trabajo, pero ya una vez teniendo ciertos materiales, teniendo eh, hasta cierta personalidad que nos ayude a llevar a cabo esto, pues ya va siendo más sencillo crear estos ambientes. Nosotros tenemos que hacer una guía y una orientación a los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces pensamos que con el hecho de que les dejamos alguna tarea, ellos ya saben este, eh, que bueno, ya adquieren el conocimiento, que ya no requieren guía, ya no requieren orientación, pero dejamos de lado esto. Nosotros también tenemos que fungir como tutores y como orientadores. Ya el nuevo modelo está marcando mucho la necesidad del tutor y del orientador. ¿Cuál es la diferencia entre un orientador y un tutor? La siguiente: el tutor eh, se va a adentrar un poco más en la vida académica del alumno para entender su personalidad en relación a que no repruebe, a que no deserte, a que no abandone sus estudios. Y por eso es importante que el tutor haga su tarea de escuchar, de darle consejos al alumno, no únicamente académico, sino a lo mejor en su vida esté pasando situaciones de depresión, de ansiedad y ese tipo de cuestiones, porque quizás tiene problemas familiares, porque tiene problemas con la pareja o porque sus amigos pues ya no tiene muy buena comunicación con ellos, pero eso influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no va a poner atención, no va a estar atento, y cuando llegan las evaluaciones pues se va a ver reflejado que probablemente saque baja calificación o repruebe. Entonces el tutor tiene que estar presto para que se evite
el rezago, se evite la reprobación, se evite el abandono. Por ende, nosotros también como docentes tenemos una tarea de tutor y mucho va a depender si la institución también nos da esta actividad. Es más trabajo, sí, pero ayuda mucho a que tengamos lugares propicios para el aprendizaje, porque si un alumno empieza a tener conflictos, eso va a crear conflictos dentro del salón de clases y puede hasta crear eh, peleas y situaciones de bullying o de acoso y este tipo de situaciones. Entonces, el tutor a través de su trabajo ayuda mucho a la prevención de lo que estamos comentando. Y el orientador pues únicamente orienta, guía, pero no se entromete mucho en la vida del estudiante, porque quien lo hace de manera académica y responsable y respetando el espacio de los alumnos es el tutor. El orientador únicamente va a estar ahí con algunas actividades académicas, por si no llega a entender algún tema, el orientador puede estar allí creando algún contenido, alguna sesión donde dé la retroalimentación del tema que no se llegó a entender. Y por lo tanto, eso ayuda a que el estudiante pueda avanzar en su proceso de aprendizaje y se vayan evitando las lagunas que vayan surgiendo. Y aquí viene otro punto, lo que también se hace como función importante. Aquí certificación la vamos a cambiar por evaluación, donde se valoran los logros que tiene el estudiante a través de la cuestión subjetiva, porque en ocasiones, cuando se meten las cuestiones, más bien debe de ser, esta valoración debe de ser objetiva. No debemos de poner valores o prejuicios a la persona o al alumno. Aquí tenemos que ser objetivos. A veces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con el currículum oculto, una persona puede despertar en nosotros alguna idea o algún sentimiento que ni siquiera sabíamos que existía. Puede ser de agrado o de desagrado. Entonces, eso puede influir en que yo valore a la persona de manera inadecuada porque se están mezclando cuestiones que yo hice personal y me puedo desquitar o puedo darle más puntos por que me recuerda a mi hermano o a mi mamá o a mi papá o a algún familiar y eso empaña el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto la evaluación debe de ser objetiva, debe de tener elementos que permitan hacer las evaluaciones correspondientes en los periodos correspondientes. Los principios en las cuestiones de valor en relación a la docencia, no tenemos que perder que están centradas en el estudiante, ya no están centradas en el maestro y más en los procesos de salud. A veces hay maestros que tienen grados académicos muy altos de especialidad y especialidades difíciles, entonces se centra más en el maestro que en el estudiante. Y por lo tanto, esto es esencial. Ya los procesos de enseñanza-aprendizaje ya no están basados en el maestro o quien está enfrente del grupo, sino en el estudiante. Lo que yo les comentaba anteriormente, tenemos que tener en cuenta y reconocer el contexto, los intereses de los alumnos y algo esencial, no todos aprendemos de la misma manera y de la misma forma. En la materia que vimos en su segundo cuatrimestre, vimos los estilos de aprendizaje. Hay quienes son visuales, hay quienes son auditivos, hay quienes son este, eh, sinestésicos y hay quienes mezclan estos estilos de aprendizaje. Entonces, nosotros pues tenemos que ver la posibilidad de poder combinar los diferentes estilos de aprendizaje para que podamos abarcar la mayoría de estos estilos y poder hacer las clases más amenas. Y eso nos va a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje
pues se dé de la mejor manera. Esta cuestión de la pertinencia, este, a veces nuestros ejemplos o lo que hacemos cotidianamente no tiene nada que ver con la realidad. Ya la escuela nueva mexicana se tiene que vincular la escuela con los problemas sociales y eso va a ayudar a que los alumnos se integren a un contexto ya más real donde va a haber la problemática y eso le va a permitir desarrollar algunas posibles soluciones. Cuando hablamos de cosas que no pasan o que no ocurren en nuestro contexto, el conocimiento no se vincula con la realidad, se pierde y se deja de lado y eso hace más difícil y más complicado la adquisición del conocimiento. Pero cuando empezamos a vincular el conocimiento con la realidad y ponemos ejemplos de lo que pasa, de lo que ocurre, es más significativo, se va construyendo, eso permite que el conocimiento perdure por muchísimo tiempo y pase a la memoria de largo plazo. Algo importante que tenemos que seguir teniendo como principio es esta cuestión de la ética y de la equidad. Nosotros dentro de este proceso tenemos que dirigirnos con estos procedimientos éticos y no tener una postura en la cual tengamos al alumno este, abajo del pie por poner el ejemplo para ser más palpable. Nosotros nos tenemos que dirigir con ellos con respeto, con ética, sin sacar ventaja de nuestra posición o hacer mal uso del lenguaje o excluirlo por alguna situación de lo que yo creo y que me refleja, pues yo no estoy conduciéndome con eh, ética y tenemos que ser responsables en ese sentido. Si son hombres, si son mujeres, si profesan alguna religión o si tienen alguna preferencia sexual o creen en algo que yo no creo, no tiene que ser motivo de que tenga que estar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí viene otro punto importante que el docente tiene que trabajar, esta cuestión de la colaboración, del trabajo en equipo. Se debe de promover un trabajo en equipo para que el aprendizaje se lleve a cabo entre los integrantes del mismo. Algo que aquí en nuestro país nos cuesta trabajo ir realizando y ustedes en sus áreas de trabajo lo pueden ver cotidianamente que no sabemos trabajar en equipo, cada quien quiere hacer lo que mejor le convenga, no seguimos indicaciones, no seguimos reglas, normas y eso hace que el trabajo se vuelva áspero, difícil y no se llegue a los objetivos. Si nosotros empezamos a trabajar en equipo, va a permitir que se logre en menor tiempo la actividad y se va a hacer con el mejor, con eficacia y eficiencia. Menos gasto y menos gasto de recursos en cuestión de lo que se requiere para realizar la actividad. Ya con esto termino esta sesión. No sé si tengan alguna pregunta, Mayra, Maite y Carmelita. No, maestro, ninguna duda. Bien, como acaban de ver, son elementos que pareciesen que los podemos ver a simple vista, pero llega un momento en que los llegamos a olvidar y ya no están presentes en lo que hacemos. Entonces, me interesó mucho hacer esta eh, exposición de los temas para que ustedes los tengan presentes y estén en su diario que hacer cuando no sé si ya estén en la docencia o vayan a estar, pero estos elementos son algo que nos va a permitir tomar decisiones para mejorar lo que estamos haciendo dentro de las aulas, porque en ocasiones a veces las aulas parecen campos de batalla donde todos estamos contra todos y no hay una paz, una tranquilidad y mucho menos un lugar para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no tienen ninguna otra pregunta, y si no tienen dudas, pues los canales de comunicación están abiertos para cualquier duda o situación. Les deseo excelente fin de semana, cuídense mucho
Pásenla increíble, por favor. Y felices fiestas patrias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas Igualmente, noches. gracias. Que descansen.